Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, me pregunto y seguramente muchos venezolanos se preguntarán lo mismo. ¿Qué le hemos hecho a Colombia para que su gobierno se haya convertido en nuestro más agresivo enemigo? ¿Qué mecanismo innombrable auspició el fenómeno? ¿Qué determinó que del lado de Colombia desapareciera la posibilidad de mantener una relación normal, si bien marcada por episodios difíciles a lo largo de la historia, y que estos fueran superados, ya que había la disposición de hacerlo? No cabe duda de que un factor perverso, interesado en afectar la relación de ambas naciones y conducirla hasta la situación tortuosa por la que actualmente atraviesa, ha estado operando con sórdidos propósitos. La relación ahora está rota y la perspectiva es aún más sombría. Venezuela siempre mantuvo una actitud comprensiva respecto a episodios generados por los factores de poder de Colombia. Quizá el mejor ejemplo de lo que pretendo señalar sea la posición desconsiderada de un personaje poderoso, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien incurrió en posiciones antivenezolanas y que casi nos conduce a un enfrentamiento armado de impredecibles desarrollos. Mientras Venezuela apostaba a la relación de los dos países con una colaboración extraordinaria para el logro de la paz con nuestro vecino, posición esta que jamás fue reconocida por los círculos dominantes de Colombia y al contrario constituyó fuente de sospechas y de despreciables interpretaciones. Tales relaciones de la parte colombiana tenían que conducir tarde o temprano a la situación que hoy desborda límites y plasma un comportamiento artero de quienes dirigen la política en Colombia y particularmente de su actual presidente Iván Duque. Esa actitud ha llegado a extremos increíbles, como prestar su territorio para montar una base de operaciones de carácter militar, para auspiciar violaciones de la soberanía nacional con incursiones groseras y con posiciones desconsideradas, hostiles en los organismos multinacionales. El gobierno colombiano realiza hacia Venezuela una política alevosa, indigna de una historia común como la que existe entre las dos naciones. Y la pregunta que hay que hacerse es obvia. ¿A dónde piensa llegar el presidente Iván Duque y el equipo de ultras que lo asesora? ¿A qué extremos piensa llegar en las aplicaciones de la política belicista, injerencista, junto a Mr. Trump? El tiempo lo dirá, pero por ahora está jugando con candela. Una pausa y al regresar converso con el diplomático y ex canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Roy Chatterton, sobre este y otros temas de interés nacional. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, el ex canciller de la República, diplomático Roy Chatterton Matos. Bienvenido, Roy. Gracias, José Vicente. Rangel Vale. Así es, completo, ¿no? Sí, señor. Y Vale Rangel. Mira, comencemos por lo que personalmente considero un tema sumamente importante en este momento. No me refiero
por ahora, más adelante lo voy a hacer, a la política de Trump, a la política del Departamento de Estado con respecto a Venezuela. Me refiero a la política del gobierno colombiano, de su presidente Duque, y lo que significa en el contexto de la región esa actitud que ha adoptado el gobierno de nuestros vecinos. Tú fuiste durante mucho tiempo un defensor de la relación Venezuela-Colombia. Y no sé en este momento, porque no he leído declaración alguna tuya, qué opinas sobre lo que está ocurriendo, que es algo que afecta mucho a sectores venezolanos y que además tiene que ver con la presencia en nuestro país de más de 6 millones de colombianos que viven aquí, acogidos a la hospitalidad venezolana, trabajan sin ningún problema. Adelante, compañero. Como buena parte de mi actividad se circunscribía en torno de las relaciones oficiales con Colombia, yo quisiera hablar con una libertad que antes no he tenido. He sido muy prudente en este manejo. Va a ser imprudente ahora. Pero sí, igual que el resto de la humanidad regional, para limitarla, nosotros hemos sido víctimas de una estafa. Por un lado hemos sido chuleados por muchos años. La palabra gigoló creo que es demasiado elegante como para aplicársela a la oligarquía colombiana. Yo guardo un enorme afecto por la gente de Colombia, por el pueblo de Colombia, inclusive por los colombianos y colombianas que viven en nuestro país. Pero la situación en ese país vecino, y uso la palabra vecino a propósito, deja mucho que desear. Ahora tienen un presidente tan violento como los anteriores, pero con menos estilo. Y a propósito de estilo, yo debería decir algo que he notado en los últimos años, especialmente en la proliferación de líderes de la derecha continental. Y es que todos parecen salidos de la misma peluquería, lo cual indica una actitud ante la vida y un origen social indiscutible. Todos peinaditos, arregladitos, piensen en Marco Rubio, piensen en Peña Nieto. Hay otros más, quizás Leopoldo López, Macri no porque tiene copete anticuado de los años 50. Y pensemos en el señor Duque, parece que va a la peluquería primero. Estamos hablando de gente frívola, pero perversa, mala gente, que siente desprecio por nosotros, por nuestros recursos, por nuestra historia. Recuerda que fuimos nosotros los que creamos a Colombia y con nuestros soldados liberamos a Colombia y llegamos hasta el profundo sur, en Ayacucho, y no pudimos ir más lejos porque el señor Santander le negó recursos al Libertador para emprender la campaña de más al sur. Era eso en lo oficial, en lo personal era un hombre pichirre, extremadamente pichirre que le gustaba el dinero. Eso lo describe muy bien un autor llamado Fernando González. Y a propósito de eso debo decir que en Venezuela se publica menos en contra de Santander que en Colombia. En Colombia hay ilustres personajes que se han dedicado a desnudar a Santander. Y digo Santander como sacado de la nada en esta conversación, porque su influencia en la calidad de nuestras relaciones lleva 200 años. Entonces no podemos verlos a esa oligarquía egoísta, miserable, vasalla, como
hermanos, sino como vecinos. Y algunos dicen que uno no escoge la familia, pero no necesariamente uno escoge los vecinos. Así que tengo muchas más cosas que decir en esta terrible decepción que nos puede llevar a la guerra. Y quienes no saben en qué situación estamos, yo les diría que estamos en guerra ya, con otros métodos, sin balas, porque fueron frustrados en la frontera, sin fusiles, pero con fusibles. ¿Por qué lo que algunos consideran un acto de traición? ¿Por qué esa actitud de Duque? Duque fue educado en los Estados Unidos, sirvió allá. Es un buen lugar para enamorar a la gente que ama las hamburguesas, las exhibiciones de poder. Y ese es un país al cual Colombia, la oligarquía colombiana, siempre ha privilegiado la relación con los Estados Unidos. No es por accidente que buena parte de los líderes, quiero decir presidentes, jefes de Estado de Colombia, pasan primero por la embajada en Washington. Y eso va desde López Michelsen hasta Pastrana. Y no sé si hay algunos otros más por ahí, pero son varios en todo caso. Ahora fíjate, la impresión que existe hoy en día es que Colombia está totalmente entregada a la política de Trump, de la Casa Blanca. Y que en esa actitud puede llegar a las peores cosas e iniciativas. No en vano, Colombia tiene 6 o 7 bases norteamericanas que hacen prácticamente lo que les da la gana, para las cuales la legislación del país no cuenta, porque se rigen por otro tipo de legislación. Además de eso, con motivo del episodio del 23 de febrero, en la frontera colombo-venezolana, en el puente Simón Bolívar, todas las informaciones coinciden en señalar que efectivos militares de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, que es una policía militarizada además, estuvieran a punto de intervenir. Y eso hubiese sido la chispa que encendía la pradera, ¿no? ¿Tú crees que el gobierno colombiano, estimulado por Washington, es capaz de tirar la parada, de iniciar una ofensiva bélica de carácter territorial sobre Venezuela? No tengo razones para no creerlo. El señor Duque no se parece a los viejos estadistas colombianos del pasado, que algunas derrotas en las mesas de negociaciones nos infligieron y que perdieron alguna vez, como en el caso del Tratado Pombo-Michelena, pero los autoproclamados, por llamarlo de alguna manera, de la época de 1830 y pico, rechazaron ratificar ese tratado que nos abría espacios muy grandes en la Guajira. Lo que tenemos ahora es una lombricita. Ahora, tú dijiste recientemente que si Colombia intentaba una agresión, la batalla no iba a ser en territorio venezolano. Ah, no, es como si usted teniendo fuerza le invaden su casa y no se defiende. Entonces ellos estaban dispuestos o están dispuestos a invadir nuestra causa, pero no se atreven. Y yo, que soy algo así como autoproclamado canciller de la brigada Pedro Carreño, tengo muchas ganas de que respondamos como se responde en estos casos desde el punto de vista militar, aparte del político diplomático. Y vayamos a darnos un bañito en el Océano Pacífico. No lo recomiendo para baños, pero eso sería una consecuencia de llegar hasta el otro extremo, llegar al puerto de Buenaventura o liberar a los afrocolombianos oprimidos por la pobreza desde hace más de 200 años en ese lugar.
Entonces, sí creo que hay que responder fuerte. Tenemos los equipos, pero sobre todo tenemos de las 4. No nos conformamos con 2. Con 4 nos defendemos bien y vamos a ir al Pacífico si es necesario. Lo que dijo Chávez en respuesta a una balandronada de Uribe. Cuando dijo que no me quedó tiempo, no tuvimos tiempo, y Chávez en una expresión de esas extraordinarias, de gran provocador como era además, provocador en nombre de la justicia y de la libertad, dijo, lo que le faltaron fueron cojones. Espero que a las 10 de la mañana, o las 9, entre 9 y 10 de la mañana, eso pueda ser permitido. Y si no, que me multen los de... ¿Quiénes hacen esas multas ahora? Iba a decir Telecom, pero no es Telecom. Bueno. Conatel. Pero sinceramente, Rubén, hay un peligro del lado de Colombia en este momento difícil para Venezuela, ¿no? Que signifique un acto de agresión, así como se produjo el golpe eléctrico. Bueno, puede haber una extralimitación de la vocación que desde hace muchos años tiene la gente que dirige las políticas en Colombia por apoderarse del territorio venezolano, especialmente en la parte del Zulia, la zona fronteriza. Dame un diagnóstico concreto. Lo concreto es que ganas no le faltan, pero no se atreven. Yo creo que todavía están heridos por la... Y le falta lo otro. Le falta lo otro, inclusive a la oligarquía, porque no hay que pensar solamente en los militares. Mi respeto para los militares colombianos, pero no los veo muy abiertos a obedecer esas órdenes alocadas que podrían venir, pero puede ocurrir. Yo lo que creo es que además deberían tenerlo en cuenta más allá de que lleguemos al Pacífico o no, y es que los golpes nuestros de respuesta deben ser duros, deben ser contundentes, y no estoy pensando en el pueblo colombiano, estoy pensando inclusive en golpear duro, no tanto a los propios militares colombianos, que sí habría que hacerlo, sino golpearlos a los oligarcas colombianos en sus propias madrigueras. ¿Qué llama su madriguera? Desde escondites hasta habitáculos, áreas, porque ¿qué pasa con la oligarquía colombiana? Ellos no conocen la guerra. Los militares sí, pero conocen la guerra de la selva. No, salvo una experiencia en Corea en los años 50, no están muy duchos en guerra convencional, que para eso estamos preparados. Pero inclusive para la guerra irregular, esas sí tienen experiencia, pero nosotros tenemos algo de conocimiento y manejo de las tácticas y estrategias. Pero la oligarquía, salvo excepciones, producto de accidentes o conspiraciones terroristas, no tiene mucha experiencia en la violencia. La violencia la infligen ellos, hambreando un pueblo. La ejercen ellos también a través del narcotráfico. Por allí hay la buena noticia que Colombia aumentó en 1/3 su producción de cocaína. Y no hay dirigencia que los logre parar, porque además actúan en complicidad con los Estados Unidos. Los Estados Unidos consumen, Colombia produce la cocaína y después pretenden castigar a terceros o a los tontos. Mientras tanto, el gran negocio se desarrolla. Estamos hablando de miles de millones de dólares. El presupuesto colombiano se enriquece y se nutre con la riqueza producida por la cocaína.
fundamentalmente. ¿Te molestaría, Roy, que la oligarquía colombiana, a través de sus voceros, te calificara en este momento de belicista? Podría ser hasta un elogio. Como tal lo tomaría, porque me conocen bien. Recuerda que yo estuve en los procesos de paz a lo largo de 5 años, acompañando al gobierno de Colombia y a la FARC. Y aparte de eso, mucho antes de eso, yo trabajé mucho de los temas bilaterales, siempre con la mejor voluntad, siempre con la mejor disposición. Fue un aporte venezolano que nunca valoraron. No solamente, gobierno. bueno, un ejemplo quizá a algunos les pueda sonar frívolo, pero prácticamente para la firma de los acuerdos de paz nos dijeron o nos hicieron, estoy recordando al canciller Arriaza, porque yo prácticamente leía en los labios de los oligarcas colombianos que nos estaban diciendo algo así: no te vistas que no vas para el baile. Y no nos invitaron al baile en Estocolmo, siendo nosotros y siendo Chávez especialmente el factor fundamental en que el gobierno de Colombia se sentara a conversar con la FARC. Y muchos riesgos corrimos nosotros ayudando a ese proceso de paz. Y lo que debo decir, para volver al tema de la oligarquía, yo encontraba a los militares colombianos mucho más racionales, inclusive en la discusión de los textos, de los temas. Recuerdo una vez en que estaban como estancados en las discusiones con los leguleyos, hijos, nietos y tataranietos de Santander, en una fase de las conversaciones, hasta que se decidió llamar a los militares que estaban en los campos de batalla, en la guerrilla, entre ellos un señor que me pareció un caballero, el general Flores, que era de los duros. Y llegó el general Flores y en menos de una semana lograron avanzar en los textos, porque los leguleyos no se atrevían a avanzar. Entonces esa es la clase de gente que tiene madrigueras. Vamos a hacer una pausa, Roy. Y quiero que al retornar toquemos el tema Trump. ¿No? La política de Trump respecto a Venezuela, en sus últimas expresiones, ha sido objeto de fracasos, reiterados fracasos. Yo creo que eso enardece mucho a esa cúpula que dirige la política norteamericana de la Casa Blanca, ¿no? Vamos a tocar ese punto, concretamente, porque ya tocamos el tema del subalterno, ¿no? Vamos a tocar el tema del que manda. El dueño del circo. Exacto. Vamos a la pausa y al retornar le entramos a ese punto. Con mucho gusto. Ok. Estás viendo José Vicente Hoy. Roy, después del colosal fracaso político del golpe eléctrico, que impulsó directamente, porque no lo han desmentido, Trump desde la Casa Blanca y sus corifeos, ¿qué viene ahora de parte de la Casa Blanca? Ellos deben estar muy ardidos con lo que pasó. Sí, pero deberían estar acostumbrados a perder guerras, porque ha habido unas cuantas en la historia contemporánea decepcionantes para ella. Por ejemplo, recordar unos cuantos cientos de miles de hombrecillos, y eso de hombrecillos lo digo con el mayor respeto, con varias generaciones de mala salud y hambruna y pobreza.
y que hayan sido derrotados militarmente además, con la ayuda rusa, la gente olvida eso, dirigidos por el mayor general Boguinyap, ya deberían estar más que aprendidos. Sin embargo, la gente no se acostumbra a la derrota. No. Una vez Ali Rodríguez Araque, un vuelo de Maracaibo a Caracas en nuestros tiempos de combate, de otros combates, se rió de la expresión, vamos a vender cara a nuestra derrota, porque alguien dijo eso. Entonces él dijo algo que me dio mucha risa y todavía me da. Bueno, no conozco a nadie que esté interesado en una derrota, y mucho menos en vender la cara. Eso dijo Ali. Pero voy a hacer un comentario y no se apresuren a calificarme de frívolo. Por favor, esperen a que yo termine. Esta camisa que tengo hoy la estoy estrenando. Pero esta camisa la compré hace como 10 años o más y la tenía guardadita por ahí en una gaveta. Muy elegante. Lo es, lo es. La marca es Trump. Pero no es una coincidencia. Trump, entre sus múltiples negocios, tenía tiendas y patentó sus camisas Trump y fueron de gran éxito. 100% algodón. Pero ¿por qué le digo que no se apresuren a calificarme de frívolo? Es muy sencillo. Hubo un tendero en San Luis, Missouri, los Estados Unidos, creo que a finales de los años 40, bueno, vendía ropa, fue electo vicepresidente de los Estados Unidos, murió Roosevelt y él pasó a ser presidente de los Estados Unidos. Y ese señor que vendía ropa fue el que estrenó la bomba atómica. Estamos hablando del año 45, creo. Hiroshima y Nagasaki. Entonces yo estoy haciendo este comentario como para alejar los malos espíritus, porque este hombre que dirige de los Estados Unidos es un matón, un provocador, un matón, además de despreciado por los millonarios en serio de los Estados Unidos. Millonario en serio es uno que tenga 90 o 100 mil millones de dólares de capital. Trump lo que tiene son 3 mil millones de dólares. Yo me conformaría con 500 mil, pero bueno, esos son gustos personales. Pero este señor está detrás de estos candidatos a vasallos, que ya no son candidatos, ya han sido electos o elegidos como vasallos, como son los líderes colombianos, que están en guerra. No hace falta necesariamente un asalto militar, aunque eso está en los planes, y ya lo hubo, para calificar esta situación de bélica. Varias cosas que vi yo de las opciones sobre la mesa sí, está esa. Sí. Por supuesto. Pero el 23 de febrero a mí me impresionó. Yo estaba recordando los tiempos de la Revolución Cultural China, cuando se hablaba de la banda de los cuatro. Y de pronto en un video tomado en Cúcuta veo presenciando el espectáculo de intento de asalto sobre Venezuela a alguien que no recuerdo. El líder Tapamarilla estaba allí. Creo que estaba Presidente de Chile. Almagro, presidente de Chile. Por cierto, ese presidente chileno se burló con Santos durante la cumbre iberoamericana del inglés del presidente Maduro. Y yo lo que me dije a mí mismo, con esa vocecita de gallina clueca, ¿cómo se atreve él a burlarse de la manera de hablar de nuestro presidente Maduro, de nuestro jefe de Estado? Pero entonces me faltaba en esa línea, Almagro, claro. Almagro lo mencionó, pero también estaba Duque. Sí. Y estaban en unas sillitas presenciando un espectáculo. Y el espectáculo era el asalto sobre Venezuela. Eso fue una acción de guerra, que no les haya dado el resultado esperado, pero se veían muy tranquilos viendo cómo arremetían las gandolas en contra
del territorio de Venezuela. Fracasaron. Y fracasarán otras veces. Yo en mis extravíos oníricos veo a mis soldados recuperando la Guajira y acudiendo a salvar de la hambruna y sobre todo de la muerte a los niños colombianos, guajiros, guayú, ofreciéndoles ayuda humanitaria, que es la misma que necesita Cúcuta, porque en Colombia hay mucha hambre y eso no se sabe, y no todo lo pueden arreglar presentando a sus estrellas faranduleras tipo Carlos Vives o tipo Juanes. Agregan esa lista onírica a los dirigentes sociales que semanalmente matan. Es que eso es horrible, no pasa nada. ¿Dónde están los medios? La televisión colombiana durante 20 años, y eso es un autorreproche que hago, no solamente hay autoproclamas, también puede haber autorreproches. Dejamos transcurrir sin un contraataque mediático feroz la campaña contra Venezuela de las tres grandes cadenas, propiedad de los ricos Sarmiento, Santo Domingo y Ardila Lule. RCN, la televisión de Sarmiento creo que es la 1 y más otra radio, y Caracol. Hay que ver lo que es sembrar el odio, el desprecio a un vecino que se pretendía hermano durante 20 años, porque ya llevamos 20 años en este proceso. Dentro de ese proceso de ataque destacan en este momento los ataques a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Se explica? Claro. Lo que pasa es que no contaban con las 4 que tienen nuestras, y no estoy hablando de componentes. Ellos pretenden dividir a la Fuerza Armada venezolana, Sí, involucrarla en un golpe, y eso no se va a producir. sí. La lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es una fuerza completamente atípica en este momento en la región. Politizada, educada, adoctrinada, Bien preparada. bien preparada y lista para el combate. Exacto. Entonces, pretenden junto con los Estados Unidos golpear uno de los pilares del proceso bolivariano. Esos pilares son el pueblo organizado, tal y como está organizado hoy en día el pueblo venezolano, que es un pueblo totalmente diferente al del pasado. Es un pueblo visibilizado, activo, organizado, consciente. Lo he demostrado en los distintos episodios que se han producido últimamente. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esos dos pilares son el mejor escudo protector de la República y de la Revolución. Roy, tiene la palabra. Yo estaba pensando en el concepto de guerra del pueblo, que es el concepto vietnamita que lo tiene Cuba. Porque aún en el supuesto negado de que fallen los equipos o acierten los invasores y puedan hacerle daños grandes a nuestra Fuerza Armada, todavía nos queda la milicia. La milicia significa tener un país de extremo a extremo, erizado de fusiles y de tiradores. No es tan sencillo meterse en Venezuela. Sobran los balcones, sobran las barricadas, y cuando estamos hablando de más de 1 millón de milicianos, no hay 1 millón de soldados colombianos o de paramilitares que puedan penetrar en nuestro territorio sin recibir un pepazo. Y eso haría de una supuesta o presunta confrontación un fenómeno muy prolongado que terminaría revirtiéndose, sin contar con nuestra expedición hacia el Pacífico.
Que es una meta. Es una meta, más allá del meta. Derechito del meta, derechito hacia el mar Pacífico. ¿Qué crees tú que están preparando como un nuevo golpe estos aventureros que están en la Casa Blanca? Trump se parece mucho a la palabra trampa, sobre todo si se pronuncia con un inglés enredado. Pero yo sí tengo idea de algunas cosas que pueden estar preparando y supongo, como ellos son repetidores del libreto, porque tienen el problema de carecer de gente sofisticada para el pensamiento, para la estrategia, entonces pueden repetir experiencias que hayan puesto en práctica en otros países anteriormente. Por ejemplo. Libia. Irak, en el caso de Irak ya no sería tanto, porque ¿cómo van a venir a decir que tenemos armas de destrucción masiva? Pero son capaces de cualquier locura de ese tipo. Afganistán o Vietnam sería invadirnos, ir creciendo el aprovisionamiento de soldados para la guerra cada cierto tiempo. No sé, pero en todo caso sería dañino. Podrían tratar de destruir instalaciones, bombardear Guri. Eso hay que tenerlo, es un viejo temor que tengo, eso hay que tenerlo con cuidado. Yo presumo que con el bastimento, si se puede hablar de los equipos electrónicos de nuestra Fuerza Armada y con la ayuda de equipos de Rusia y de China, podamos neutralizar un ataque. Pero las cuatro sería la banda de las cuatro, solo que la portaríamos nosotros mismos, cada uno de nosotros. No es fácil, pero es mejor que estemos alertas. Reconocerlo y estar alerta. Y pensar también en quizás tomar una vaca. Hay lugares maravillosos en Colombia. Pasarnos unos días en Cartagena, que es una bellísima ciudad. No tienen buenas playas. Quizás por eso nos desprecian también. Las playas de ellos son chimbas. Pero yo sueño, para seguir por la onda onírica, de hacer un recorrido por el Magdalena, como decía. Hay tanta fantasía en el Magdalena que los venezolanos seríamos mucho más sensibles a las bellezas que nos ofrece Colombia que unos gélidos oligarcas que aprenden de música en Miami o en Londres. Mira, Rob, es muy importante que en situaciones difíciles en una nación se mantenga muy en alto el nivel de fe, de esperanza de la gente, el optimismo. El optimismo es un factor determinante. Con un pueblo sumergido en el pesimismo no se puede enfrentar dificultades muy grandes. Tú eres un hombre optimista, además de muy inteligente, de un gran bagaje cultural. Eres un hombre optimista. Yo te pediría que, para concluir esta entrevista, te expresaras en función de un mensaje que contrarreste el pesimismo que siembran artificialmente todos los adversarios del país en este momento. Roy Chatterton, hombre optimismo, hombre de combate. Por razones genéticas, soy algo así como primo de Florentino y el Diablo, porque Alberto Arevelo Torrialba era primo de mi abuelo. Y ese combate de Florentino contra el Diablo, ya cuando las primeras luces, fíjense lo que son las cosas, la luz que en el poema Florentino y el Diablo
salva a Florentino. Es la misma luz, podríamos decirlo metafóricamente hablando, que la que derrotó al diablo. El diablo es el señor Trump, cuyo apellido suena a trampa, y también la banda de los 4 que lo acompañan, que son psicópatas. ¿Te acuerdas de lo que dijo Chávez en la ONU? ¿O ella sufre? Yo estaba allí. Tuve esa suerte. Es uno de los privilegios que me dio Chávez y que me dio la vida. Yo lo vi allí. Él decía que se le ocurrió en el momento, porque la noche anterior había cenado con un grupo de diplomáticos venezolanos. No se habló de eso, pero reventó. Yo creo que él lo tenía guardadito allí como un explosivo, como una bomba de tiempo cuyas esquirlas se repartieron y se distribuyeron por toda la sede de las Naciones Unidas. Pero volviendo al tema, yo tengo una enorme confianza en mi país, en mi gente. Yo amo a mi gente, amo a mi país. Como diplomático, desde que comencé mi carrera en la Cuarta República, con Arístides Calvani y con Caldera, cada cierto tiempo yo pedía regresar a mi país. Porque hay diplomáticos que quieren servir a su país en cualquier parte menos en el suyo. Y cada 2 o 3 años yo pedía regresar a Venezuela y después pasaban 3 años en el país y pedía volver al exterior. Yo sé que eso me ha dado un bagaje, pero esos movimientos y esas movilizaciones periódicas recurrentes tenían que ver con el amor a mi país. Me hacían falta mis padres, mi mamá, mis amigos, mis costumbres, y eso lo que ha hecho es darme fuerza. Y por eso yo a estas alturas, que nunca quise tomar la muerte como una alternativa, adopté la famosa expresión de José Félix Rivas, que es gloriosa. No podemos escoger entre vencer o morir. Necesario es vencer. Y tenemos necesidad de vencer y venceremos. Muy bien. Muchas gracias, ¿sabes? Gracias, José mucha Vicente, suerte. por este privilegio. Gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Las denuncias del abogado Michael Cohen ante la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano en contra del presidente Donald Trump acercan a un impeachment al presidente en medios políticos venezolanos donde se hacen conjeturas sobre el caso, sugieren que Donald Trump podría salir de la Casa Blanca antes que Nicolás Maduro de Miraflores. Michael Cohen fue durante muchos años abogado personal del presidente Trump y manejó prácticamente todas sus actividades privadas y públicas en el área empresarial y personal. Cinismo. En Venezuela no habrá intervención militar, sino presiones políticas y diplomáticas. Estas son las palabras de Elliot Abrams, el inefable personaje designado por el presidente Trump como su representante en Venezuela, como si las presiones políticas, económicas y diplomáticas no constituyeran delito. Por cierto, Abrams fue expulsado del país. Es poderoso el silencio de la Iglesia Católica venezolana, de su conferencia episcopal, en torno al escándalo desatado por los gravísimos casos de pederastia que aquejan a la comunidad religiosa en el mundo y a la firme denuncia del Papa Francisco. El tema no se toca. Nada dicen las autoridades religiosas, los obispos,
callan y eluden pronunciarse. En cambio, sí lo hacen sobre otros temas, especialmente el político, con un conocido sesgamiento. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien viajó expresamente a Colombia los días 23 y 24 de febrero para asistir y asesorar al operativo de la ayuda humanitaria, le reclamó fuertemente a Juan Guaidó el fracaso de la operación, criticó la actitud del liderazgo en la frontera, así como la falta de movilización de masas y la desorganización que imperó. Crece en el seno de la oposición el malestar por la manera como sus líderes han conducido los últimos acontecimientos. Las críticas por el fracaso del operativo para ingresar a Venezuela la ayuda humanitaria, la conducción de la autoproclamación de Juan Guaidó como candidato, su entorno y la subordinación a los dictados de la Casa Blanca que aumentan día tras día. Y ya se habla de una explosión en cualquier momento. Confidencial al cierre, Interlaz, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares de todo el país del 4 al 20 de febrero. Resultados. Dígame, por favor, con cuál partido político simpatiza usted más. No mencionar opciones primero en mente. 32% PSUV, 1% otro gran polo patriótico. Total, 33%. Voluntad Popular, 5%. Acción Democrática, 4%. Primera Justicia, 1%. 1% MUD, Unidad, 1% Un Nuevo Tiempo, 1% Partido Social Cristiano Copey, Avanzada Progresista, 1%. Otros partidos de oposición, total, 15%. 52% con ninguno. ¿Cómo se considera usted hoy en día? ¿Como chavista, como opositor o como ni chavista ni opositor? 34% chavista, 18% opositor, 48% ni chavista ni opositor. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.